Un saludo chicos, el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios en nuestra aplicación de SPSS de regresiones lineales, para lo cual hemos creado una base de datos y nos hemos planteado 7 ejercicios, para lo cual vamos a realizar lo siguiente. Como nuestra primera pregunta tenemos el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a ir a nuestra opción de analizar y vamos a ir hasta la pestaña de regresión. Vamos a poner en lineales y como nos dice que el salario actual del empleado depende del salario inicial, tenemos que como variable independiente tenemos el salario inicial y como dependiente el final. Vamos a poner aceptar, esperamos un momento y ya tenemos aquí creada nuestra regresión. Ahora vamos a copiar esto. El salario recibe el empleado actualmente depende del salario inicial. Vamos a tener que un R cuadrado, perdón, un R, un coeficiente de correlación que es del 2,81. Esto nos quiere decir que tiene una débil correlación hacia la variable del final del empleado, pero sí llega a tener una pequeña relación. Y ahora nos vamos a dirigir a nuestros coeficientes, que son esta tabla de aquí, y como podemos volver el salario inicial del empleado, podemos darnos cuenta que tenemos una significancia del 0.005%, y esto nos quiere decir que al ver que tenemos una significancia menor al 0.05%, nos da a entender que sí, que el salario final del empleado sí depende del salario inicial del empleado, dándonos a contestar nuestra pregunta de, de nuestro primer ejercicio. Además, ahora vamos a agregar una gráfica para ver cómo es nuestra regresión, si es positiva o negativa, para tener mayor en cuenta estos resultados. Y vamos a poner aquí, tenemos nuestra gráfica de dispersión, damos doble clic y vamos a crearle nuestra línea, vamos a poner que sea lineal y cerramos. Como pueden observar, tenemos una línea positiva, es decir, tenemos una pendiente positiva, lo que nos da a entender que sí tiene relación, ya que al pasar los años van a seguir aumentando el sueldo de los empleados, ya que al tener mayor, podría decirse mayor estancia en la empresa, va a poder incrementar su salario dependiendo de su comportamiento, ¿no? Con esta finalizamos nuestra primera pregunta. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra segunda pregunta, que dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia. Entonces vamos a insertar un nuevo texto. Lo vamos a pegar nuestra segunda pregunta. Y ahora dice que si el salario del empleado actualmente depende de los años de experiencia. Entonces vamos a irnos a analizar. Vamos a utilizar nuevamente nuestra regresión lineales. Vamos a quitar estas de aquí. Y nos dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia. Entonces, como nos está diciendo que depende de los años de experiencia, entonces vamos a poner que como variable dependiente va a ser los años de experiencia, y como independiente el salario final del empleado. Perdón, me equivoqué.
Como dependientes es los años y como independiente es el salario final de los empleados. Y ponemos aceptar. Como pueden observar, como variable dependiente tenemos la experiencia del empleado y nos dice que en nuestro resumen de modelo como podemos observar tenemos un valor del 0.114%. Esto nos quiere decir que tenemos una débil correlación contra nuestra variable y al dirigirnos a nuestra significancia podemos darnos cuenta que tenemos un valor del 2,60%, del 0,26%. Esto nos quiere decir que el salario que el salario final del empleado no tiene ninguna relación contra la experiencia del empleado. Y para ver esto vamos a meter una gráfica nuevamente y vamos a poner que la experiencia y el salario final. Ponemos aceptar y ahora vamos a mostrar la línea de regresión. Vamos a poner que sea así mismo lineal y cerramos. Podemos darnos cuenta que nuestra regresión tiene una pendiente positiva, lo cual es bueno, pero al darnos cuenta podemos ver que está subiendo muy escasamente. Esto podría ser porque hay unos puntos, podemos darnos cuenta que aquí hay unos puntos que están más arriba. Además, podemos decir que en nuestra regresión, los empleados sí están teniendo unos sueldos acorde a la experiencia, a excepción de unos ciertos puntos que están dispersos, que no concuerdan. Pero podría decirse que la empresa sí está tomando en cuenta mucho la experiencia para poder poner los sueldos de acuerdo a sus empleados y sus capacidades. Con esto contestamos nuestra segunda pregunta y ahora vamos a dirigirnos hacia nuestra tercera, que nos dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio. Vamos a copiar nuestra pregunta. Ahora vamos a ponernos analizar, ir a insertar. Vamos a insertar nuestra pregunta. Nos vamos a dirigir nuevamente a crear ahora nuestra regresión, para la cual nuevamente vamos a irnos a analizar. Vamos a irnos a regresión, lineales. Vamos a quitar estas variables y me dice que el salario que recibe el empleado actualmente
años de estudio. Vamos a poner independientes el salario final y como independientes los años de estudio. Vamos a poner aceptar y como podemos ver, vamos a ver en nuestro resumen de modelo podemos ver que tiene un coeficiente de correlación muy bajo que es del 0.095%. Esto que nos quiere decir que tiene una débil correlación entre las variables. Está muy, como decirles, muy baja la relación. Y ahora vamos a irnos a nuestras coeficientes y podemos darnos cuenta que tenemos una significancia de 3, del 0.346%, lo que nos conlleva a ver que no tiene que el salario final no depende de los años de estudio del empleado, para lo cual esto también vamos a crear una gráfica para tener una mejor apreciación. Vamos a quitar estas variables y vamos a poner salario final y los años de estudio para crear nuestra gráfica. Ponemos aceptar y esperamos un momento. Vamos a crear nuestra línea en nuestro editor. Vamos a mostrar cómo cerramos nuestro cuadro y nuestro editor. Y como podemos darnos cuenta, nuestra pendiente es negativa y esto nos da a llevar a cuenta que hay ciertos empleados que han tenido 2 años de estudio y tienen un mayor sueldo, que al igual que unos que tienen mucho más estudio, pero asimismo están recibiendo el mismo sueldo a pesar de que ellos tienen menor cantidad. Podemos dar cuenta que aquí tenemos unos empleados que tienen mayor años de estudio y asimismo tienen un salario casi igual. Esto nos da a entender, esto nos da a entender que no tiene mucha relación, ya que los años de estudio no necesariamente representan el sueldo que están ganando actualmente los empleados. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra cuarta pregunta, que nos dice lo siguiente: que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia y los años de estudio. Ahora vamos a relacionar ya no solo una variable, sino vamos a relacionar dos variables con respecto a una para ver cómo nos dan estos resultados, y nos vamos a ir asimismo nuevamente a analizar. No, pero antes de esto vamos a insertar nuestra pregunta y ahora sí nos vamos a dirigir a analizar. Vamos a irnos a regresión, lineales, seleccionamos nuevamente y nos dice que los salarios que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia y de los años de estudio. Como ya tenemos aquí los años de estudio, vamos a aumentar nuestra variable de años de experiencia y vamos a comparar a ver cómo nos resulta esto. Nuestra relación, ponemos aceptar y como podemos darnos cuenta, tenemos un coeficiente de correlación del
14% del, de esta variable. Esto nos quiere decir que hay una baja, tiene una baja correlación. Ahora en nuestra gráfica podemos darnos cuenta que no, en nuestros coeficientes, en nuestra tabla de coeficientes, vamos a ver que tiene una significancia del 31,2% y con respecto a la experiencia del empleado y los años de estudio del empleado tiene una significancia del 0,42.3%. Esto que nos da a indicar que, que, que al estar así las dos variables conjuntas, el salario final del empleado no tiene una relación exacta, ya que unos empleados pueden, al tener mayor experiencia de trabajo y tienen menor años de estudio, los está compensando solo por tener mayor experiencia para poder tener mayores ingresos. Y así mismo puede haber ciertos empleados que tienen más experiencia y no, que hay ciertos empleados que tienen mayor años de estudio, pero tienen menor experiencia y aún así están ganando casi el mismo sueldo, podría decirse. Esto nos da a indicar que no necesariamente se está respetando los coeficientes, ya que el uno tiene una pendiente lineal positiva y la otra está siendo negativa, lo que nos da a indicar que mientras una variable está aumentando, la otra está reduciéndose y viceversa. Ahora para nuestra quinta pregunta, nos dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia y del salario inicial. Vamos a insertar nuestro texto para nuestra quinta pregunta. Vamos a ir a analizar. Vamos a seleccionar lineales. Vamos a quitar estas variables y vamos a poner las variables de los años de experiencia y del salario inicial para ver cómo resulta esta relación de variables. Y tenemos un coeficiente de relación del, del 30.3%. Esto nos quiere decir que solo hay una baja correlación con la variable. Y en nuestra parte de coeficientes podemos darnos cuenta que tenemos una significancia del 24% y nos da a entender que la experiencia del empleado no depende para el salario al final del empleado y, y tenemos una significancia de 0,05% y nos da a indicar que la variable que sí toma en cuenta con respecto a la final del empleado es el salario inicial, ya que dependiendo del salario inicial se está estableciendo el salario final del empleado. Ahora nuestra sexta pregunta nos menciona que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio y del salario inicial. Para lo cual nuevamente vamos a ir a regresión lineales y vamos a poner nuestras
variables independientes que son los años de estudio y el salario inicial. Ya tenemos el salario inicial. Ahora vamos a ponerle los años de estudio y aceptamos nuevamente. Al ver el resumen del modelo podemos ver que tenemos un valor del coeficiente del 28,3%. Esto nos va a indicar que tiene una solo una baja correlación con las variables, y podemos darnos cuenta que en nuestra tabla de coeficientes en los años de estudio del empleado tenemos una pendiente negativa. Esto nos va a indicar que no, que la relación que tienen es muy baja, pero además no se está aplicando los en cuenta mucho los años de estudio, ya que hay ciertas personas que, como vimos en las anteriores tablas, hay ciertas personas que tienen un menos años de estudio, pero tienen mayor, como decirle, mayor experiencia, lo que eso les permite determinar su salario. Y con respecto al salario inicial al salario inicial podemos darnos cuenta que tiene una significancia del 0,07%, y aquí sí nos da a entender que aún mantiene, que aún sí que ahí que el modelo aún sí mantiene, como decirle, una relación dependiendo del salario inicial del empleado para establecer su salario final. Ahora nuestra séptima pregunta nos dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia de estudio y del salario inicial. Vamos ahora a relacionar nuevamente nuestras variables y vamos a irnos a analizar nuevamente regresión. Nos vamos a lineales y ahora lo que necesitamos son nuestras variables de la experiencia de estudio, la experiencia de los años, los años de experiencia, los años de estudio y el salario inicial, para el cual vamos a poner los años de experiencia, los años de estudio y el salario inicial. Ponemos aceptar y vamos a esperar. Al ver que tenemos ya metido relacionado con tres variables, podemos darnos cuenta que la, que la correlación entre las variables hay de un 30,4%. Esto nos va a indicar que tiene una baja correlación. Podemos darnos cuenta que el salario inicial del empleado aún se mantiene, como decirles, aún se mantiene constante el valor, ya que sí mantiene su relación con el salario final. Los años de estudio del empleado han variado y nos da a entender aquí mismo, así mismo, que ser mayor que al tener un 79,4%, y para que nuestra relación sea válida debe ser menor al 0,5%. Nos va a indicar que los años de estudio del empleado no dependen para el salario final. Y la experiencia del empleado nuevamente tenemos del 26,6%. Esto nos va a indicar que asimismo no necesariamente la experiencia del empleado depende para el salario final del empleado. Esto nos va a indicar que nuestro modelo no está tan apegado a la realidad, ya que al ver que el coeficiente de correlación de algunas de nuestras tablas son muy bajos, y deberíamos tener, como decirle, para tener un fiel modelo, debería ser con respecto a partir
del 75% para determinar una fiel relación con nuestra realidad de nuestra empresa. Pues ya que al ser datos ficticios para la explicación del ejercicio, nos damos cuenta que deberíamos dar, no, este modelo no está realizado tan acorde a la realidad y deberíamos tomar en cuenta esto, ya que así fuera un modelo con datos reales, nos daría a entender que tenemos que aplicar nuevos modelos para poder mejorar esto y no tener errores de análisis de los datos al final. Con esto sería todo. Muchas gracias.